Bueno, vamos al inicio de la segunda clase. Hoy van a tener un día bastante infectológico, por lo que vemos, así que cuando haga referencia a sepsis, creo que lo van a tener bastante fresco. Esto es un tema que a los internistas nos seduce bastante y es bastante específico. Lo manejamos cuando están internados, porque son pacientes muy particulares y donde van a ver que las intervenciones médicas son sumamente críticas e importantes. Les propongo un caso clínico, vayan reteniendo el caso clínico, en base a eso va a ir girando la clase. ¿Pasamos a la siguiente? Vayan memorizando las características del paciente, un hombre de 65 años, con un cáncer de pulmón, estadio 3B, que hace unos 13 días realizó su primer ciclo de quimioterapia. ¿De acuerdo? El oncólogo lo deriva a la guardia, a un servicio de atención, porque lo ve muy decaído, con hiporexia, vómitos y una sensación febril con escalofríos. Cuando lo recibimos al paciente, entre sus antecedentes, como importante, un gran fumador, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ha tenido varias internaciones por esto. Estaba normotenso, como ven, taquicárdico, taquimeico y febril. Lo revisamos al paciente buscando un foco de esa fiebre, lo interrogamos muy bien y no encontramos ningún signo ni síntoma que nos haga pensar, que nos haga focalizar que está infectado. ¿De acuerdo? Le revisan, en la garganta no hay placa, no tiene rinorrea, los puntos sinusales son negativos, no tiene rigidez de nuca, lo ocultan, no tiene hintón, ni expectoración, ni semiología respiratoria alterada, no escuchan rales, el abdomen es blando, no tiene diarrea, no tiene lesiones cutáneas. Están revisando, le interrogan, le preguntan si tiene algún síntoma, tiene fiebre nada más. Y hizo quimioterapia hace 13 días. Y ya pueden ver algunos signos vitales con algunas alteraciones. Le hacemos el hemograma y, como ven, tiene los glóbulos rojos de hematolito un poco bajo, una plaquetopenia importante y se destaca bien que tiene 600 glóbulos blancos totales, están muy descendidos. Y si juntamos los neutrófilos y similares, que suman el 10%, es decir, que tiene 60 neutrófilos este paciente. Los valores normales, acuérdense, si un hemograma, cualquiera de ustedes que tiene entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos, va a tener entre un 45, 55, 60% o un poco más de neutrófilos. Así que tienen por lo menos 3.000, 3.500, 4.000 neutrófilos. Este paciente tiene 600 neutrófilos. La primera pregunta, si lo consideran este paciente neutropénico febril, está más que claro, ¿no es cierto? No hay que ser muy intelecto demasiado grande, tiene neutropenia y tiene fiebre. Por definición, se habla de neutropenia febril cuando hay esto, más de 38,3 grados, o que es una extrapolación de los grados Fahrenheit a centígrados, o 38 por una hora, y que tiene menos de 500 neutrófilos, o que tiene menos de 1000 y uno espera que sigan bajando. Yo les recomiendo prestar atención y no se vuelvan locos por copiar. En el capítulo de terapéutica del libro está todo lo que voy a decir acá. ¿Sí? Lo que escribimos es lo que decimos, no hay demasiado. Así que aprovechen para sacar provecho, sacarse dudas, frenarme, hacer preguntas y no se vuelvan locos por estar escribiendo, porque está tal cual en el libro. Estas definiciones son arbitrarias, se lo ponen esos puntos de corte, tienen una razón médica, no son caprichosos, pero tengan en cuenta que en la práctica hay que tomarlo con cierta flexibilidad y criterio. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes mañana van a la guardia y tienen un paciente que tiene 520 neutrófilos y tiene 37,9, no van a decir, no tiene criterio, me cruzo de brazos, vemos el hemograma mañana, vemos si sube la fiebre. ¿De acuerdo? Lo van a adaptar al paciente que tiene enfrente. En ocasiones, si el paciente tiene una neutropenia importante y aún sin fiebre, podemos tratarlo y manejarlo como un neutropénico febril. Así que estos criterios de definición son por guía, por consenso, tienen su razón, lo vamos a ver, y nos sirve cuando queremos publicar un paciente o hacer una serie del Hospital Centenario y compararlo con un hospital de afuera o con la bibliografía. Bueno, ahí sí, los criterios de inclusión del trabajo son estos y estos. En la práctica hay que adaptarlo.
La pregunta que le hago, ¿considera este paciente infectado? A quien le presenté yo. Lo revisaron, lo interrogaron, no tenía foco, 600 blanco, 38,7. ¿Qué les parece? Depende de la A ver. situación, porque puede tener bajos niveles de neutrófilos, por lo tanto la infección no se llega a manifestar normalmente ningún síntoma y signo. Habría que cultivo. Acá dice que puede estar infectado y como no tiene neutrófilos, no puede tener manifestaciones. Un buen argumento. Puede tener un proceso inflamatorio sin necesidad de alguna infección, por ejemplo la También, es quimioterapia. decir, puede tener fiebre por cuestiones que no sean infecciones, por un proceso inflamatorio, por el tumor que puede dar El fiebre, antecedente de la quimio. antecedente de la quimio. ¿Y qué hago? ¿Lo considero infectado o hasta ahora si no tengo una infección definida, sigo buscando, espero? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Te la duda así? Bueno, vamos a tratar de responder esto. ¿Por qué creen que está neutropénico el paciente? Por la quimio. ¿Por qué? ¿Qué hace la quimio que tiene neutropenia? Algo en la médula ósea. Afecta a la médula. Recuerden que la mayoría de los esquemas de quimioterapia van a atacar a células de alta replicación celular, que se están dividiendo. No es selectiva, ataco a las células oncológicas y no ataco a otras células normales que se están replicando. Entonces, aquellas células de alta replicación, piensen en la médula ósea, piensen en la mucosa intestinal, piensen en el pelo, todo eso se ve afectado por la quimioterapia, se le afecta a la médula de replicación. No es la única causa la quimioterapia de neutropenia. Uno puede tener neutrófilos bajos por un número importante de enfermedades, por la infección por HIV, por enfermedades autoinmunes, en el lupus puede haber neutropenia autoinmune, en otras enfermedades autoinmunes, por fármacos, todos conocen el danantisol que se usa para el hipertiroidismo con un efecto indeseable de la agranulocitosis, ¿sí? Fármacos, infecciones virales, enfermedades de la médula, una aplasia medular por un herbicida o un tóxico puede provocar neutropenia. ¿De acuerdo? No es la única causa, pero sí la más frecuente. Y toda la evidencia científica está fundamentada en neutropenia post-quimioterapia. Y todo el manejo del paciente está basado en esto. Lo extrapolamos a otras situaciones, pero donde está más estudiado es post-quimio, por eso el caso que lo referenciamos. Cuando uno se pregunta si lo considera infectado, primero tiene que saber esto, que los neutrófilos son la primera barrera de defensa que tenemos y que hay una relación directa entre neutropenia y infección. Es decir, menos neutrófilos, una relación inversamente proporcional, más infecciones. Más tiempo dura la neutropenia, más chance de infección. Fíjense también que hay mención a alteraciones cualitativas. Eso va sobre todo para los pacientes con leucemia de base, que por ahí tienen muchos glóbulos blancos, pero son blastos. ¿tá? Son glóbulos blancos neoplásicos, inmaduros, que no sirven para actuar como de defensa. Entonces uno se encuentra, este paciente con fiebre, con leucemia, que hizo quimioterapia y tiene 30.000 glóbulos blancos, pues el número no está neutropénico, pero la mayoría son blastos y no te sirven para decir que operativamente uno los considera como neutropénicos febriles. El valor de menos de 1000 o menos de 500 no está puesto porque sí. Como ustedes pueden ver, acá estaría la población normal, 2500, 4000 neutrófilos. A medida que cae hasta casi 1000, fíjense, el riesgo de infecciones no se modifica demasiado. Por debajo de 1000, vemos que empieza a aumentar y ya por debajo de 500 neutrófilos, el índice de infecciones de bacteriemia pasa a ser muy importante. Es decir, hay una relación, como dijimos, menos neutrófilos, más riesgo de infecciones. Estos pacientes, como dijeron, pierden la primera línea de defensa y a su vez la quimioterapia, recuerden que daña mucosas. Al inflamar mucosa intestinal, mucosa oral, lo que sufren estos pacientes son bacteriemias por gérmenes propios a veces y otros por infecciones externas. Están muy predispuestos a esto. Y también recuerden que los pacientes que realizan quimioterapia oncológicos no solamente tienen neutropenia como riesgo de infección, sino que hay un montón de características que hacen que es más propenso a que se infecte. Están hospitalizados, están muy instrumentados, tienen vías centrales, hacen corticoides. Es decir, que se empiezan a apuntar una serie de factores que lo hacen de mucho riesgo de infección, aparte de la neutropenia. ¿Vamos bien hasta acá?
Esto, ahí dijeron, pero puede tener fiebre y no estar infectado. Y eso es cierto. No todos los neutropénicos febriles están infectados finalmente. Lo podemos documentar una infección bacteriológica o clínica. Pero ¿qué pasa? Yo me puedo equivocar de dos maneras acá. Llega el paciente, no le encuentro ningún foco infeccioso, tiene fiebre. Puedo estar tratando con antibióticos a un porcentaje de pacientes que finalmente no están infectados. Entonces yo digo, bueno, parece un error. Costos, toxicidad, resistencia, usando antibiótico a alguien que no está infectado. Versus, dejo de darle antibióticos a alguien que puede estar infectado y como dijeron por ahí, como están las infecciones camufladas y no se expresan, no le puedo hacer diagnóstico. Es decir, que la fiebre puede ser la única manifestación que tenga una infección. Entonces, me tengo que elegir un error. El error que hay que elegir es el de mayor riesgo para el paciente. El mayor riesgo sería dejar sin antibióticos a un infectado que, como vemos, hacen bacteriemias y son infectados severos. ¿De acuerdo? Por esto vamos a ver que estamos ante una emergencia infectológica. Creo que hubo evidencia de decir, lo considero infectado operativamente. Sí, quería una pregunta. Sí, por ejemplo, un paciente que está realizando quimioterapia semanal o quincenal y cada ciclo de quimioterapia levanta, o sea, tiene fiebre y hace una neutropenia. ¿Yo le voy a dar antibiótico siempre entonces? ¿Cada 15 días le voy a dar antibiótico? Sí. ¿Sí? Contundentemente, no hay la menor duda. Es cierto que algunos pacientes, por ejemplo, sobre todo los que tienen algunos tumores, sabemos que dan fiebre, sobre todo los oncohematológicos. Hay pacientes que vienen con 4 meses de fiebre constante por su leucemia. Esos pacientes, voy a decir, esta fiebre debe ser por la leucemia. Pero también son pacientes que tienen la inmunidad muy alterada y si están neutropénicos, vos no vas a poder saber, ¿la fiebre sigue siendo por la leucemia o se me infectó? ¿Me seguís? Entonces, como las manifestaciones clínicas, no te esperes encontrar un gran bloque de consolidación porque no tiene neutrófilo, no puedo hacer inflamación, no va a tener punto purulento. Una celulitis no espera que tenga mucha flebosis, inflamación y toda la tetra de cel. Va a tener ahí un poquitito de dolor, eritema. Hay varias anécdotas de pacientes. Recuerdo una, lo encontramos en el foco, un paciente trasplantado, muy inmunosuprimido, neutropenia profunda, y lo que tenía que, abriendo la puerta, se había clavado el clavito de la cerradura, y era una cosa, un eritema de milímetro alrededor. Cuando empieza a recuperar neutrófilos, ahí empieza a aparecer toda la celulitis. Eso también suele pasar. Cuando recuperan, se manifiesta el foco. Acá en esta pregunta, ¿qué me dicen? ¿Esperan definir el foco o que venga el cultivo o ya ustedes toman una decisión de tratarlo empíricamente? Empírico. Si ustedes se quedan con esto, ya podemos terminar acá, nos vamos a comer. Recuerden eso, emergencia infectológica. Cuando ustedes estén en una guardia o vayan a un servicio a ver a un paciente a la casa y le digan, estoy haciendo quimioterapia, estoy con fiebre, ojo. Si llegan a la guardia, digo, dejen de atender al que se abrió el tobillo jugando al fútbol, al que tiene una angina, y focalícense en este paciente, pues puede estar ante una emergencia como la que vieron en la clase anterior, con sepsis y shock séptico, que son emergencias infectológicas. Uno tiene que tomar una conducta antibiótico empírico rápido. A ver qué otras emergencias infectológicas conocen, aparte de la sepsis que acaban de ver y de esto que es la neutropenia febril. Meningitis, hay dos más, un poquito más difícil. La endocarditis es una urgencia, una infección grave, pero no es una emergencia. Por ejemplo, una endocarditis subaguda, uno debería tener los cultivos, varios, confirmarlo y después empezar a tratarlos. Peritonitis puede ser una emergencia quirúrgica, es decir, no le vas a cambiar vos la vida corriendo con antibióticos, si bien va a recibir una infección grave, pero si una peritonitis secundaria, una apendicitis, una colicitis gangrenosa, hay que meterlo en quirófano. Algunas más que son más difíciles. Aún es los pacientes plenectomizados, sin vaso, que empiezan a hacer fiebre, pueden hacer un shock séptico, y las que son infecciones necrosantes de partes blandas, la gangrena gaseosa, la mionecrosis, esas infecciones por necrosis de partes blandas, la fascitis necrosante, son emergencias. Si uno no toma conducta rápida, está en juego la vida del paciente.
Esto lo dijimos. Recuerden que las manifestaciones clínicas pueden estar camufladas. ¿Pasamos? Y esto también lo dijimos, que la fiebre puede ser el único signo de infección. Entonces yo no puedo distinguir. Fíjense en la próxima diapositiva. Este es un trabajo que se hizo focalizado acá en la cátedra de clínica, que se juntó 520 episodios de neutropenia en 28 hospitales de Argentina durante 5 años para conocer qué pasa con el neutropénico febril en nuestro medio, porque no hay bibliografía al respecto. Esto contesta la pregunta que decíamos, todo lo que hacen fiebre están infectados. Fíjense, hasta un 20%, lo de arriba, no se pudo documentar infección. Si ustedes me pueden decir, 1 de cada 5 le dimos antibióticos y finalmente no están infectados. Bueno, ¿qué querés que haga? Yo tenía el 80% que finalmente tuvo una infección, que si yo no tomaba esa conducta, le hubiese ido muy mal. ¿De acuerdo? Seguimos. Cuando hay infecciones, las infecciones clínicas más frecuentes en nuestro medio son neumonías, foco gastrointestinal y piel y partes blandas. Cuando vamos a los cultivos, aproximadamente un 15% tienen hemocultivos positivos. Y este concepto tiene que tener en cuenta cuando yo digo si esperamos definir foco. Se sabe que la mortalidad puede ser tan alta, hasta el 70%, si yo retraso la conducta antibiótica. Y que la progresión de la infección puede ser muy severa en poco tiempo. Son pacientes que pueden evolucionar, entran con fiebre y nada más, y si uno no va tomando conducta, a veces no está esa alarma y quedan en la guardia hasta esperar un hemograma y lo ven de vuelta a las horas y después llaman al médico de piso. En ese tiempo puede jugarse la vida del paciente. La respuesta queda más que claro que uno no espera definir, no puede tomarse, bueno, a ver si aparece la neumonía dentro de 3 días, a ver cómo me viene el lunes en la microbiología si creció algún germen. No espera eso. Empieza con antibióticos. Siguiente. Esto es más o menos lo que se le pide cuando internamos a estos pacientes: hemogramas, medio interno, se lo cultiva, se saca radiografía de tórax. Hay alguna discusión si hay que hacer o no tomografía de tórax. Hace un año apareció un trabajo de unos alemanes que demostraba que si a todos los neutropénicos le hacían tomografías, encontraban casi que la mitad tenían neumonía, que no se habían advertido en la radiografía común. Este trabajo terminaba sugiriendo ellos que habría que hacer tomografía de ingreso a todo neutropénico. Es un trabajo. En las guías, consenso de expertos, se deja la tomografía si hay algún síntoma respiratorio con placa normal, o si durante la evolución sigue con fiebre, no mejora o aparece en hipoxemia o algún síntoma respiratorio, también la hacemos, pero no de rutina. A ver, dijimos, pacientes especiales, infecciones camufladas, no puedo distinguir infección de no infección, fiebre como única manifestación. Lo trato sin esperar definir foco y sin esperar cultivo. ¿Con qué lo trato? Bactericida, amplio espectro. Amplio espectro bactericida. Vos le decías a la enfermera, póngale amplio espectro bactericida. Está muy bien que es así, pero a ver, ¿qué eligen? Banco de plaza. ¿Qué banco? Cefaloprina de tercera, por ahí dijeron vancomicina. ¿Qué dicen por ahí? ¿Y mi penén? ¿Cuál tiene razón? A ver, vayamos de vuelta a lo que dijo al principio. ¿Cómo tiene que ser el amplio espectro? Bactericida, inmediato. ¿Y el amplio espectro qué tiene que cubrir? Gran negativo. Ahora vamos a ver un poco de bacteriología. Depende de dónde viene el paciente. Depende de dónde viene el paciente, está bien. Pasa que puedo decir qué infección sospecha. Estoy de acuerdo. Si uno tiene ya el foco, si ya te viene con la neumonía, te viene con la celulitis, te viene con la infección del catéter, bien. Si viene con fiebre y nada más. Ahora va a ver un poco. Los videos que dijeron están bien. Es decir, bueno, la siguiente. Fíjense, no hay un esquema. El esquema del neutropénico febril. Uno dice, le ponemos esto para todos los neutropénicos. Ahora vamos a ver distintos esquemas que se pueden usar, pero todo
Sí, todo esquema que no podemos usar cualquiera tampoco. Yo a un neutropénico no le doy amoxicilina bioral, ¿de acuerdo? Hay varios esquemas, pero todos deben ser con esas características. Y en el amplio espectro, hay un bichito que hay que cubrir. Ahí le dijeron, a ver, pseudomonas. Recuerden que la pseudomonas es un germen que no cualquier antibiótico lo cubre. Entonces, cuando yo hago un esquema, si bien es uno de los gérmenes frecuentes, no más frecuente, pero puede estar implicado, y si lo dejo sin cubrir, le va muy mal al paciente. Yo no le puedo estar errando en el esquema. Pasamos. Todo esto lo dijimos, ¿no es cierto? Vamos a ver después una consideración con endovenoso. Siguiente. Fíjense en la microbiología. Uno dijo gran negativo, gran positivo. Fue cambiando en el transcurso de los años. Fíjense, el principio del 70, casi hasta el 86, predominaban claramente las infecciones por gran negativo. Fíjense, la gráfica está claramente a favor. Después se vio que hubo como un viraje a predominar los gran positivos. No se supo a ciencia cierta qué pasó, si hay hipótesis bastante razonables, no demostradas pero razonables. Se empezaron a usar quimioterapias más fuertes, más intensas, acuérdense, más intenso, más inflamación de mucosa, y en las mucosas suelen haber, por ejemplo en la boca, si es una mucositis, gran positivos. Se empezó a usar mucho catéter venoso central en los pacientes con quimio, le ponen un poro, un catéter implantable, y hace toda la quimio con ese catéter. Entonces, si tengo una infección por catéter, recuerden que el tápilo aparece ahí, que era positivo. Empezaron a usarse quinolonas como profilaxis. ¿Sí? Vos estás neutropénico sin fiebre, yo te doy quinolonas para no te infectes. Te puedo ver un poco de eso. Si le doy quinolonas, cubre más gran negativo. Cuando me infecto, es como que inclino hacia gran positivo. Hipótesis. En los últimos años se vio un emparejamiento. Y fíjense, en la próxima, en nuestra casuística, están bastante parejitos. No hubo diferencia significativa entre gran positivo, que estos son hemocultivos, y gran negativo. Conclusión que hay que cubrir un espectro que tiene que cubrir gran positivo, gran negativo y pseudomonas. Años atrás, si alguien le decía, ¿podemos tratar a un neutropénico por boca y mandarlo a la casa? Básicamente, a uno lo trataba de chiflado. Como la banda neutropénico, un examen te decía, yo lo mando a la casa, fuera, al próximo turno. Pasamos. Esto es lo importante. Yo puedo en algunos pacientes tratarlo bioral. ¿Qué tenemos que hacer? Estratificar riesgo. ¿Qué es estratificar riesgo? Decir qué paciente tiene esta enfermedad. Hasta ahora hablamos de enfermedad, neutropenia febril, pero no hablamos de qué paciente la tiene. Voy a repetir el ejemplo, los que grabaron la clase del miércoles va a ser parecido. Si ustedes, fíjense, yo les pongo la misma enfermedad. 200 neutrófilos, 38,5 de fiebre. Los dos pacientes tienen lo mismo. Ahora, díganme si ustedes es el mismo riesgo si yo de este lado tengo señor con leucemia aguda, 75 años, insuficiente cardíaco, insuficiente renal, con la leucemia que está en recaída y me llega con depresión del sensorio, taquicárdico, taquipneico, hipotenso y con neumonía. Se murió. Tiene 200 neutrófilos, 38,5. Y de acá lo tengo a un muchacho joven, sin comorbilidades, con un cáncer de testículo en remisión, que le bajaron neutrófilo, hizo fiebre y no tiene nada más que fiebre. Y viene caminando en buen estado general sin otros síntomas. ¿Se dan cuenta? No lo puedo estar tratando los dos igual y ponerlo todo en la bolsa de neutropenia febril y darle lo mismo. A ese paciente yo lo estratifico, sé que es de bajo riesgo de complicaciones y tengo la chance de mandarlo con un esquema a la casa. Bioral. ¿Estamos? Siempre eso se hace siempre en medicina. Ante cualquier enfermedad, ustedes, una neumonía no es lo mismo a un paciente que otro, se estratifican riesgo. Hoy en día, todo el manejo del neutropénico se basa también en esta estratificación de riesgo. ¿Cómo se hace? Hay scores, este se llama MAS, que es uno de los más utilizados, otro se llama Talcott, o lo pueden hacer clínicamente, ¿sí? Con la experiencia clínica. Si uno tiene experiencia, es bueno usar algo de esto. Si
tiene mucha experiencia, por ahí no necesita un score y lo puede hacer con su práctica, decir este paciente por esto, esto y esto va por esto, no porque se le ocurra. Y son scores muy fáciles. Esto es sumar puntos de si tiene hipotensión, si es EPOC, si es tumor sólido o hematológico, si está externado, si es menor de 60 años, y discrimina bien entre el bajo y alto riesgo. Está siempre inclinado, fíjense, para no equivocarme, es decir, yo me puedo equivocar de manera, mandar a bajo riesgo a uno que puede complicarse, o al revés. Entonces, los puntos de corte se ponen para, y ante la duda, que caiga en el alto riesgo. Si me equivoco y un paciente que era bajo riesgo, le interné 2 días, después lo mando a la casa, es mejor que mando a la casa a un paciente que finalmente era de alto riesgo y se me complicó. No voy a hablar de sensibilidad ni especificidad, no se asusten. Cuando uno adopta tratarlo ambulatorio, tiene que tener un sistema sanitario organizado. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente neutropénico febril lo mandé a la casa, si no le va bien, el acceso a la atención tiene que ser rápido. ¿Qué quiero decir? Yo hoy mando un paciente de Arequito a la casa neutropénico febril, si le pasa algo allá, no tiene transporte, la ambulancia no funciona y tiene que salir una de acá a buscarlo, llega a la guardia, está 3 horas esperando en la guardia, lo recibe un médico que no lo conoce y me pasa 5 horas hasta que consulta un médico de piso que tampoco lo conoce y después el otro día lo van a atender como corresponde, no lo mando a la casa. Entonces, ¿cómo adaptar esto al medio local? Muchas veces lo internamos, lo empezamos a tratar endovenoso, vemos qué pasa 48 horas, vemos los cultivos, si hizo foco, si la fiebre se le fue, si va mejorando, y si va mejorando, vía oral y si lo manda a la casa. Eso es importante de, cuando uno lee cualquier guía que generalmente viene de Europa o de Norteamérica, adaptarla a su medio, no tomarla en forma aquí. Si uno quiere recordar un poco cuál sería un paciente de bajo riesgo, menos de 60 años, el cáncer controlado, no tener más signos que la fiebre, no respuesta inflamatoria, la placa normal, no tener muchas comorbilidades, estar en estado mental conservado. Les pregunto, el paciente de bajo riesgo o alto riesgo nuestro. ¿Por qué? ¿Más de 60 años? ¿EPOC? No, pero más que por la duda, que no hay duda. A ver, usted tenía taquicardia, EPOC, más de 60 años y una cosa más. Y el cáncer no estaba controlado. Sí, tenemos varios parámetros para ese paciente decir no es de bajo riesgo. Dentro del alto riesgo, estos 5 puntos son de requete contra alto riesgo. ¿Tá? Eso dice la guía, requete contra alto riesgo. Hipotensión, neumonía, cambio de estado neurológico. Y si espera una neutropenia que va a durar mucho y no se va a recuperar. Que eso uno sabe, si la quimioterapia fue muy intensa y ya hizo otras neutropenias muy severas, es esperable que no me recupere rápido. Lo típico es, hace quimioterapia, entre 10 y 15 días bajan los neutróficos a su valle, a su nadir, y después del día 15, 20 empieza de a poquito a recuperarlo. Eso es lo que hacen los pacientes, por eso los ciclos de quimioterapia se hacen cada 28 días, para hacer eso en el medio, entre otras cosas. Tiene que ver con la replicación celular. Ojo sobre todo con esto, cuando viene un paciente con hipotensión y también cuando empieza con dolor abdominal, sabemos que le va a ir mal y que se va a complicar. Vamos a ver hasta acá preguntas, un comentario. Fíjense, en la serie nuestra, la mayoría de los pacientes eran de alto riesgo, tenían muy poco de bajo riesgo. Hay un sesgo. Estos pacientes, el estudio fue hecho en pacientes neutropénicos internados. Quizás alguno de bajo riesgo se fue a la casa y no ingresó al estudio. Esto lo contestamos, pasamos. Habíamos nombrado 60 años, POC, cáncer no controlado. Esto no olvidamos. Lo más importante. Tenía 60 neutrófilos. Con 60 neutrófilos, altísimo riesgo. Acuérdense, menos neutrófilo, subían las infecciones claramente.
no se empiecen a asustar. Entonces, lo primero que hago con el paciente, me llegó, digo, tiene neutropenia, tiene fiebre, estoy ante una emergencia, tengo que decir conducta rápida. Lo estratifico. Si es de bajo riesgo, ¿a qué hora quieren terminar? ¿Menos cuarto? ¿Está bien ahí? O le pegamos 3. Ustedes tienen. Si es de bajo riesgo, tengo la opción de tratarlo vía oral. El esquema más probado vía oral es la combinación de amoxicilina clavulánico con ciprofloxacina. Fíjese, cubro gran positivo, cubro gran negativo, la cipro puede cubrir pseudomonas. Este sería un esquema aprobado para bajo riesgo. Hay otros que no tienen tanta prueba de evidencia, pero se sabe que son útiles. Por ejemplo, la nueva quinolona, uno la podría mandar con una levofloxacina en la casa, ¿no? A veces se combina levofloxacina, clindamicina o levo. Hay varios esquemas. Después, como ven, uno dice, bueno, es de alto riesgo. En general los esquemas, como ustedes dijeron, cefalosporina de tercera, carbapenem, imipenem, la piperacina tazobactam, que no estaba en las guías del año 2002, que la Sociedad Americana de Infectología no la incluía, y uno durante esos años vio que había mucha evidencia de que era muy buena opción, porque la piperacina tazobactam te cubre pseudomonas, anaerobios, gram positivos, gram negativos. Y en la guía nueva, ya tiene 2010, ya lo incluye como una opción válida de tratamiento. A veces se puede usar aminoglucósido, no está muy claro que sea ventajoso, pero muchos esquemas incluyen, combinan alguna de esas que dijimos, cefepime o cetaxilima con un aminoglucósido, para hacer sinergia. Aumenta toxicidad renal, aumenta costos, así que no está muy claro. La otra pregunta que nos hacemos, es, ¿le pongo o no vancomicina? Ustedes nombraron vancomicina por ahí. ¿Qué se imaginan? ¿Le pongo o no vancomicina? ¿Todos, a ninguno o algunos? ¿Qué les parece? A ver. Si es intrahospitalario o la comunidad. Puede ser un poquito desorientado. A ver. De acuerdo a la sospecha. A ver, está bueno eso. ¿Cómo sería la sospecha? Si pensás en, por ejemplo, un estafilometicilina resistente, ahí le mandás bancos para que cualquier. Perfecto. Ustedes la vancomicina la usarían para cubrir un estafilometicino resistente. Entonces, cuando uno sospecha estafilococo meticino resistente, por ejemplo, catéter, perfecto. ¿Qué otro? Ahí dijeron. Si me tiene un foco cutáneo, por ejemplo, también. Una pregunta. Sí. Pero en el caso de que vos no tenés foco, o sea, Sí. no podés sospechar si es un estafio medicino resistente. No. No tenés ningún signo. ¿Le ponés o no bancos? No. No. El tema es el siguiente. Uno, cuando elige antibiótico empírico, no tiene que cubrir todos. Tiene que cubrir lo más probable y ver los riesgos. ¿De acuerdo? Vos con la vancomicina estarías ampliando tu cobertura, lo que no te cubre en los otros esquemas, cefepime, imipenem, ceftamica, es el estafilometíaco, que está implicado en esto. Solo en nuestra serie no tuvimos demasiado estafilometíaco, pero hubo. ¿Por qué no lo usan todos? Porque es un antibiótico de reserva. Si yo le empiezo a dar a todo vancomicina, aparte de la nefrotoxicidad que pueden tener, pacientes que van a recibir mucha droga nefrotóxica, quimioterapia en el futuro, estoy induciendo resistencia. Entonces, le uso banco en en la próxima neutropenia que me haga, por ahí me desarrollo un enterococo resistente a banco y estoy frito. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de seleccionar aquellos pacientes que puedan ser útiles. Que vos no le ponga el primer día no significa que no se lo agregues el tercer día. ¿De acuerdo? O que se lo ponga el primero no significa que se lo saques el tercero. Esto hay que tener esa dinámica de ver cómo evoluciona el paciente. Las indicaciones de vancomicina son en qué pacientes, en estos. Había otros más que se discutieron, pero hoy en día, si tengo infección a catéter, el paciente me llega neutropénico febril y tiene un catéter con signos de flebosis, con secreción, empieza el esquema con banco. Aparte del otro. Infección de piel y partes blandas. Ahí también, si ya viene con el foco de celulitis importante, en alguno, le pongo. Y esto no se discute. Si el paciente tiene, recuerda la clase anterior, signos de sepsis, está hipotenso,
el paso de líquido no mejora la presión, ya de por sí es grave tener neutropenia y fiebre. Si yo le agrego signos de sepsis, inestabilidad hemodinámica, es un paciente que no me da chance. Yo no me puedo equivocar acá. Si yo tiene un estafilometría y recién lo confirmo a los 2 o 3 días con un cultivo y lo dejo sin cubrir, me quedo sin paciente. Entonces, si el paciente está inestable hemodinámicamente, también tengo que ponerle vancomicina. Con la neumonía hay una discusión. El tema de neumonía viene en Norteamérica, alta incidencia de neumococo resistente. Entonces, si ellos tienen neumonía, le ponen banco. Acá la tasa de neumococo resistente es baja. Entonces, que tenga neumonía acá y le puedo poner o no. No está del todo claro. El concepto que quiero transmitir es, no a todos, no todo esquema de neutropenia tiene que incluir vancomicina, sino seleccionar algunos pacientes. ¿Qué pasa en la práctica nuestra? La próxima. Fíjense, ¿cuántos son los ejemplos más usados? Ceftazidima, micacina, piperacina, tazobactam, imipenem, meropenem, cefepime. Se está viendo una tendencia, esto fue recolectado 2007 a 2012. Las guías salieron a fines del 2010, donde aparece piperacina, tazobactam como opción. Yo creo que si hacemos, una hipótesis, un trabajo ahora de 2014 a 2020, probablemente esto baje y esto suba. Pues se está usando mucho más piperacina, tazobactam o cefepime, no tanto este esquema que hasta acá era el más frecuente, que cefta con la micacina. Los aminoglucósidos, recuerden la toxicidad que tiene. Y en cuanto a la vancomicina, fíjense que casi la mitad, no más de la mitad, de los episodios terminaron usando vancomicina. Algunas desde el principio, 30%, y un 20% durante la evolución. En primera instancia parece una cifra bastante alta. Es como que se está sobreutilizando la vancomicina. No le puedo decir asegurar. Para asegurar deberíamos analizar los 272 casos uno por uno y decir, a ver, ¿por qué usaste vancomicina? Justificámelo. Y ahí vemos, si todos están justificados, se está usando bien. Como número global, 50% parece mucho. Como que le pongo mano muy rápida para la vancomicina. Esto es manejo hasta que el paciente llegó. ¿De acuerdo? Confirmé, sé las características, planifiqué riesgo y decido mi plan. Oral, endovenoso, bajo alto riesgo, con o sin vancomicina. De acá en más, podemos tratar, hacer 10 clases distintas de todas las cuestiones que puede tener un neutropénico durante su evolución. Vamos a tratar de focalizarnos en cosas muy particulares y de problemas el más frecuente. ¿Qué pasa si sigue con fiebre? Yo armé mi esquemita, contento, se lo puse, le diagnostiqué. 2 días fiebre, 3, 4, 5 días con fiebre paciente. ¿Qué faché? Le saco el cambio, le agrego. Puede tener un absceso, me dicen acá. ¿Qué otras cosas puede pasar? Resistencia. Que la fiebre no sea por infección. Y hay algunas cosas particulares. ¿Alguna más se le ocurre? Una micosis. Eso es una micosis, es muy propio de estos pacientes, es muy característico. Cualquier inmunocompetente que entra con fiebre prolongada, yo no sospecho que tiene una micosis sistémica. Uno que viene con una neumonía que no me responde, no sospecho que tiene una aspergilosis. Esto es característico de la neutropenia. Uno se hace 2 preguntas cuando sigue con fiebre. ¿Tengo un foco? ¿Me apareció en la evolución un foco clínico? ¿Hizo la neumonía, la celulitis, la infección gastrointestinal? ¿Los cultivos me ayudaron con algo? ¿Me creció algún germen? Y la otra pregunta sumamente importante es ¿cómo está el paciente? ¿Es fiebre con el paciente igual, peor o mejor? Esto que es clínica pura te define un poco qué hacer. Este estudio del año 2000 a nosotros nos cambió bastante la manera de trabajar. Desde la tarde de estaba haciendo la residencia y no sé qué cuentas. Y nosotros lo que hacíamos es lo siguiente. El esquema de ceftazidima micacina a todos los neutropenios. 48 horas con fiebre, vancomicina. Un día más, seguía con fiebre, sacamos ceftamica, metíamos imipenem. Otro día más con fiebre, dejamos imipenem y le agregamos de vuelta micacina.
Al séptimo día estamos raigón, baigón, ray, ya no sé qué poner. Íbamos como locos rotando antibióticos ante la desesperación que seguía con fiebre. Este trabajo demostró que los neutropénicos pueden tardar más tiempo en responder. No se le va la fiebre como cualquiera de ustedes. Tiene una angina, toma un antibiótico, 2 o 3 días se le va la fiebre. Estos pacientes, este trabajo demostró que con hemocultivos positivos a un germen sensible, con el antibiótico según sensibilidad, por ahí tardaban 5 o 6 días en irse la fiebre. No era que estaba su conducta equivocada, era cuestión de esperar. Entonces, el concepto es esperar, no apurarse en empezar a hacer cambios como loco, siempre que el paciente lo permita, siempre que el estado general. Si yo tengo un paciente que ingresó, recuerden, le pongo, ¿qué quieren poner? ¿Qué le pondría al paciente que dijimos? Alto riesgo, 60 años, poco, tenía la presión bien. A ver, me suicido si no dice nada. Gabriel, si no me dice nada, va frito. No va a entrar a la clase que dijo piperacina de soda. Muy bien. Bueno, sumamos, le pusieron piperacina de soda. ¿Tenía indicación de banco? No está hipotenso, no tenía en principio neumonía, no tenía inestabilidad hemodinámica, no tenía catéter infectado, no tenía infección de piel. Llegó con taquicárdico, taquipneico, etc. Yo lo voy viendo todos los días. Al cuarto día me sigue con fiebre, pero ya tiene 80 de frecuencia cardíaca, 20 de 18 respiratoria, mejor, dice, me siento mejor, está comiendo más, no estoy hipoxémico, uno clínicamente lo ve que va mejor. Los neutrófilos empezaron a subir. A ese paciente no hago ningún cambio, espero un poco con el esquema, busco el cultivo, veo las placas, todo. No tiene foco, va mejorando, por eso le va la fiebre al quinto día. Distinto si lo veo que ya me está haciendo hipotensión, el sensorio está medio así, no come, está orinando menos, ahí tengo que tomar conducta. ¿De acuerdo? Entonces lo vemos un poquito más claro en esta diapositiva. Entonces, lo reevalúo, sigue con fiebre, no apareció foco clínico ni microbiológico. Lo que dijimos, si está estable, el estado general es bueno, espera. Si progresa, hay complicaciones, o ve que la cosa va peor, bueno, sí, ahí tengo que hacer un cambio de antibióticos. Y lo otro característico y típico de estos pacientes es, si va una semana, sigue neutropénico severo, no espero que recupere neutrófilo en los próximos días, me sigue con fiebre a pesar de esquemas antibióticos de amplio espectro, tengo que pensar en que hay una micosis sistémica. Eso es propio de estos pacientes. Hasta un 30% de estos pacientes desarrollan una micosis sistémica. Eso no se ve en otro. No es lo mismo esto, una chica también hace micosis, pero en otro contexto. Esto estamos hablando de sigue neutropénico, ojo que aparecen infecciones micóticas, eso aumenta la mortalidad terriblemente. Hay dos formas de indicar los antimicóticos. Una es día 7, fiebre, neutropenia, y no me respondió, le pongo un antimicótico. Anfotericina, carbamazepina, voriconazol, lo que fuera. Llegó el día 7, listo, antimicótico. Otro es la llamada terapia empírica. Otro que es la anticipada, es el preemptive, que no tiene una traducción clara al castellano, que es intento buscar, el otro también se busca, intento buscar la micosis y si hay algún foco, sospecha de que hay una micosis, a ese sí le pongo. Si el otro no tiene nada y yo veo que me está recuperando el neutrófilo, espero un poquito más. ¿Cómo se busca? Las micosis generalmente son candidiasis o aspergilosis, sacas hemocultivo para hongos, ves tomografía de tórax y senos paranasales por si tiene sinusitis por aspergilo o nódulos pulmonares, le buscas en el fondo de ojos si no hay alguna candidiasis sistémica que te da alteraciones, ve el hepatograma y se le pide galactomanán, que es un antígeno del aspergilo. Si tiene algo le pongo, si no tengo nada espero. ¿Cuál es mejor? No hubo diferencia en mortalidad, no le va mejor a una que a otra. Es algo que se está discutiendo hoy en día, pero el concepto que tienen ustedes, ojo que si sigue con fiebre puede tener una micosis, quédense con eso.
Pregunta. Sabiendo que el 30% suele tener micosis, cuando ingresa no le puedo pedir directamente al neumo, Se pide. buscar micosis. Sí, sí. Ahí. No es una pauta que ustedes cuando no llegan y vieron que tiene distintos niveles de evidencia. Uno hay cuando sí o sí hay evidencia. Esto es una sugerencia. Nosotros habitualmente cuando cultivamos el ingreso solemos cultivar también para hongos. Hay pacientes que del ingreso le ponemos antimicótico. Si yo cuando me llega ya tengo alguna evidencia que me nódulos pulmonares con algo alrededor y síntomas pulmonares, o el paciente me hizo una micosis en la quimioterapia pasada, cuando tuvo neutropénico, yo lo documenté, ahora me bajan el neutrófilo, igual ahí le pongo también el ingreso. En la práctica nuestra se usa bastante antimicótico. Fíjense, casi el 35% de los episodios hicieron antimicóticos, algunos del ingreso y otros cuando seguían con fiebre. No se vuelvan locos, es tener en mente que estos pacientes, aparte de sus infecciones severas, su predisposición a infectarse y sus características particulares, también, sobre todo cuando uno ya hizo antibiótico y no hay respuesta y sigue neutropénico, hay que pensar en hongos. A ver, alguno que se desmaye en esta diapositiva. Esto es mostrarle, no tienen que saberlo ni memorizarlo, pero mostrarle cómo se toman las decisiones. Hasta acá estamos, ok, le pusimos amplio espectro, hicimos todo tal cual. Y la pregunta es, ¿cuándo se lo suspendemos? No encontré que ni el foco clínico ni el bacteriológico. ¿Cuánto tiempo le hago antibiótico? Lo dejo un mes, un día, le saco, después al frío. Y esto un poco es una guía, nada más que una guía. Después en la práctica cada uno toma su decisión. Para no volverse loco, dos variables que son, síguenlo con fiebre, recuperaron neutrófilos. De esos dos variables tienen 4 probabilidades, ¿no es cierto? La mejor, recuperó neutrófilos y se le fue la fiebre. Yo tengo neutrófilos recuperados, no identifiqué ninguna infección ni vino cultivo. Puedo suspender después de 48 horas sin fiebre y que 2 días que ya tengo los neutrófilos recuperados. Eso es seguro y no pasa nada. Después tenemos todas las combinaciones. La peor situación es cuando pasan los días y me sigue con fiebre y neutropénico. Entonces ahí, ¿qué hago? Algunos dicen, continúo 2 semanas, suspendo y revalúo. Algunos dicen suspender y otros dicen continuar. No se sabe qué hacer. Uno tiene lógica, llevo 14 días tratando con antibióticos, me sigue con 100 neutrófilos, me sigue con fiebre. Uno dice, ¿cómo le voy a suspender a un paciente tan grave? Si le suspendo, lo más probable es que se reinfecte y se me muera. Y va a tener que volver a poner antibiótico en los 2 días que siguen. Y otro dice, llevas 15 días tratándolo y no hubo respuesta, ¿para qué seguir haciendo lo mismo? Por suerte, la mayoría no caen ahí, sino que caen para este lado. Y después están las opciones, que el que sigue con fiebre pero ya recuperó neutrófilos, o el que no recuperó y sigue con fiebre. ¿Qué quiero decir? Uno, el parámetro más importante de una suspensión exitosa es que recupere neutrófilos. Tenés otro paciente. No es lo mismo, cuando empezó a recuperar, medio que uno baja los brazos y dice, bueno, ya no estoy tan tenso y tan arriba de ese paciente porque el ritmo empezó, me recuperó glóbulos, me disminuyó el ritmo. ¿De acuerdo? Creo que queda una cosita y terminamos. 3 conceptos rápidos. Han escuchado lo que son factores estimulantes de colonias. Esto es una medicación subcutánea que te hace que la médula empiece a levantar glóbulos. Esto cambió en los últimos años. Se usa mucho. No está demostrado en ningún estudio cuando ya está neutropénico con fiebre que yo le hago esto, me disminuye la mortalidad, no se me mueren menos los pacientes. En algunos servicios salen corriendo a buscar estas vacunitas y conseguirla como sea porque tienen un neutropénico y si tienen que correr por algo es por ponerle antibióticos rápido. Con eso cambia la mortalidad. Sí, hemos visto pacientes con factores estimulantes y esperando 2 días para un antibiótico. No es así. En la última guía esto cambió totalmente. Es decir, no recomienda más ponerlo cuando ya está neutropénico con fiebre. Es como, ya te hizo el cuadro, va a tener ese antibiótico, va a tener que internarlo. Está demostrado que el periodo que dura la neutropenia es menor, nada más. No
que se infecten menos, que se mueran menos, y los costos están ahí, porque son costosos. Ahora lo que se busca es usarlo antes, antes que te hagan neutropenia febril. Ahora, ¿qué pasa? No le puedo dar a todo lo que hacen quimioterapia, porque estaría usando un montón de pacientes que o no me hacen neutropenia, o la neutropenia la pasan en la casa. Ustedes van a tener un conocido familiar que hizo quimioterapia, pasa entre ciclo y ciclo, está en la casa con no muchas complicaciones. Si uno le hace un hemograma todos los días, quizá 2 o 3 días está con menos de 500 neutrófilos y nada, hizo así, subió y siguió. Entonces hay esquemas para identificar cuáles son los pacientes que más se beneficiarían si yo hago factor estimulante, que son los que hacen quimioterapia más intensa, que tienen enfermedad más severa. Hay un score, pero el concepto es, una vez instalada neutropenia y fiebre, no tiene demasiada indicación. En algunos casos sí se lo usa y está justificado, en algunos casos no en todos. Pues en la práctica, acá en Estados Unidos y en Europa, se usan en casi todos los episodios, a pesar de que la evidencia no es tan fuerte. Esto cambió en los últimos años. Si vamos al medio local, fíjense que el 66% usó factor estimulante. Usted dice, bueno, hay un sobreuso. Recuerden que este estudio está hecho con el día en el medio. El otro concepto es profilaxis. Acá tenemos un escenario donde uno dice, ¿por qué no le hacemos profilaxis con antibióticos? Cuando está neutropénico, antes que me haga la fiebre. ¿Tiene lógica eso, les parece? Acá dice que no, ¿por qué? Me está diciendo que puede inducir resistencia. En contra y a favor. A ver, tenemos una situación que dijimos de alto riesgo de infección. En la parte cuando se infecta no es una infección cualquiera, alto riesgo de mortalidad. Uno dice, bueno, tenemos un escenario para proponer profilaxis. Eso se viene discutiendo desde el año 80. Los que están a favor dicen, bueno, si se va a infectar y se va a infectar severo, démosle antibiótico. Y los otros dicen, estaríamos tratando con antibiótico a un montón de pacientes que finalmente no van a hacer neutropenia y fiebre, porque yo no sé cuál me la va a hacer. Costos, toxicidad y resistencia. Finalmente, ida y vuelta, se hicieron una serie de metaanálisis, juntaron muchos estudios y se terminó lo mismo. Para profilaxis para bacterias o para antimicóticos hay que seleccionar pacientes. Volvemos a lo mismo. Siempre seleccionar pacientes. No en todos ni tampoco en ninguno. Hay pacientes que uno puede predecir que son de más riesgo donde la profilaxis está indicada, sobre todo los trasplantados de médula ósea que tienen leucemia, primer ciclo. Entonces, esos pacientes, uno empieza con generalmente una fluoroquinolona el día que empieza la quimioterapia. Hoy empieza el ciclo, bueno, tome esta quinolona hasta tantos días, hasta que recupere neutrófilos. Con eso se demostró que baja mortalidad en ese grupo seleccionado de pacientes. Pregunta antes de las conclusiones, ¿ya terminamos? Me pasé. ¿Alguna pregunta, comentario? Siempre los pacientes que bajan tratamiento quimioterápico bajan. Pero no muerde nada. No, que siempre un paciente que está con un tratamiento quimioterápico va a tener una neutropenia febril. No. Como digo, la mayoría no te la hacen. Hacen la quimio, bajan los neutrófilos. Esperamos 2 minutos para que los que quieren escuchar. Faltan 2 minutos. Es decir, algunos pacientes, algunos podés preverlo. Si vos usas una quimioterapia muy intensa y tiene una leucemia, tiene más chance que tiene un tumor sólido y la quimioterapia no es tan intensa. Si el paciente ya hizo varios ciclos e hizo radioterapia, más chance. Pero muchos no hacen neutropenia, muchos hacen neutropenia y no hacen fiebre, y una minoría hacen esto. No sé si está contestando. Yo conclusiones les quiero dejar. Primero que es una situación frecuente, no es una infección urinaria, estamos de acuerdo, que vieron esta mañana, pero en las guardias o servicios de emergencia le van a caer pacientes. Y si en quimioterapia cada vez se avanza más el tratamiento oncológico, son más agresivos, más chance de neutropenia. Lo otro, dijimos, tiene características especiales. En ningún otro escenario de la medicina tienen infecciones camufladas, alto riesgo de infección y fiebre como única manifestación, que no te permiten distinguir
cuál se infecta y cuál no. Estamos ante una emergencia médica, infectológica, toma de decisiones rápidas, antibióticos empíricos de amplio espectro, inmediato, se muere el paciente si retrasamos conducta. Y lo otro importante, acá hablamos de lineamientos generales, guías, toma de decisiones. Si tiene neutropenia hacemos esto, si recupera hacemos lo otro, tanto y lo otro, pero siempre tiene que tomar decisiones continuas. Siempre uso este ejemplo. El neutropénico lo puedo encontrar así a la mañana, estable, mejorando, tiene que estar arriba, revisarlo todos los días, y el residente de guardia se encuentra con esto a la tarde. Paciente séptico, con respuesta inflamatoria, con deprimido sensorio. Es decir, que revisarlo todos los días, estar atento, y las conductas, como dije, si bien hay guías, hay que tomarlas dinámicas, ir modificando según la evolución, individualizarlas para cada paciente y para cada tema. Termina, gracias.